Si mi pueblo se volviese y me buscase. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y a cada uno de los amigos que se conectan a través de este programa y de esta página Antaño, una palabra de Dios para ti. Hoy quiero saludar a todos esos hermanos, a todos esos amigos, amigas y a todos los que nos escuchan en diferentes partes. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es un día especial, es un día maravilloso y nuestro deseo es que Dios bendiga cada esta nación de Colombia y que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que son fieles ahí, esos amigos que se conectan, que comparten a través también de sus redes sociales esta página, este mensaje, porque la idea es que podamos alcanzar muchas almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir la palabra y para eso quiero ir al libro de Salmos, capítulo 32. Versículo 3, libro de Salmos capítulo 32, versículo 3 dice la palabra de la siguiente manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hoy estaré hablando bajo el tema: no podrás silenciar tu pecado, tarde o temprano será expuesto. Y hoy quiero dividir este mensaje en primera parte y segunda parte. Entonces vamos a ver la primera parte. Algo que tenemos que entender es que este salmo de una u otra manera nos lleva a la historia de un suceso que marcó la vida de David. La vida, y eso lo encontramos en 2 Samuel capítulo 11, donde dice la palabra en el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, escuche bien, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, el cual era el esposo de esta mujer llamada Betsabé. Entonces podemos ver que en un momento de su vida David no quiso salir en el tiempo que los reyes salían a la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Y en algún momento le estaré predicando el peligro cuando nosotros dejamos nuestro deber. Pero me voy a enfocar hoy en esta parte. Entonces podemos ver que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David no quiso ir y se quedó. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando David se levanta de su siesta, podemos ver que él se va a su terrado, y mientras él se está paseando, podemos decir en la hora de la tarde, precisamente él ve una mujer que se está bañando, la cual es una mujer muy hermosa. Y pues lo que deduzco, quizás de una otra manera, esta mujer podía estar, al tener su ropa mojada, pues podía estar de pronto de una manera, digamos así, más provocativa ante los ojos de David, el cual no pudo resistir cuando vio a esta mujer, y dice que manda a llamar a esta mujer. Él manda a llamar a esta mujer, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando él la manda a llamar, dice la palabra que ella viene a él. Y cuando ella viene a él, pienso yo que empezaron a interactuar, empezaron a hablar, empezaron a dialogar. Al fin, lo que podemos ver es que en medio de que David está en esa situación, podemos ver que las cosas se dan, empiezan a haber miradas, cruces de palabras y terminan adulterando.
Efectivamente, David adultera con esta mujer. Ella se va para su casa, David se va también para su casa y siguen los dos y como nada hubiera pasado. Pero mire que hay algo curioso que dice que a los días ella le manda decir a David: David, estoy encinta, estoy en embarazo. Cosa que cuando David se da de cuenta, él manda llamar a Urías, su esposo, tratando de ocultar el pecado de adulterio y tratando de ocultar el embarazo, como para que no fueran a pensar: bueno, ¿y está por qué salió en embarazo si su esposo está en guerra? Entonces David arma un plan totalmente, completamente para ocultar su pecado. Y le estoy resumiendo. Podemos ver efectivamente que Urías viene a David. David lo manda a seguir, le invita de su banquete, le da de comer, lo embriaga, esperando a David con el fin de que Urías se vaya a su casa y esté con su esposa Betsabé, y así él ocultar el adulterio y ese embarazo. Pero podemos ver que Urías, que es un hombre de guerra, que es un hombre de principio, un hombre que entendía que Israel y toda la nación está en peligro y que de una tal manera él tenía que pelear, él no se quiso ir a donde Betsabé. Entonces David el segundo día hace lo mismo, trata de volver a emborracharlo y todo, lo envía a la casa, pero este hombre no se va. Entonces podemos ver que cuando David percibe que Urías no quiere ir a su casa a acostarse con Betsabé, y de hecho Urías le había dicho: el pueblo y el arca están fuera y yo no me puedo acostar con mi esposa. Entonces podemos ver que, resumiéndole, efectivamente Urías no va a su casa, lo cual David hace un plan de quitarle la vida, en lo cual David hace una carta y se la manda a Joab, y en la cual dice: cuando la guerra esté más recia, póngame a Urías al frente y retírese para que él muera. Efectivamente, este hombre muere, el esposo de Betsabé, y David a los días después que ella llora, pasa el luto, la manda a llamar y la toma por esposa y se junta a vivir con ella, y como que nada ha pasado, como que el plan de David de Betsabé perfectamente todo funcionó, todo salió a las maravillas, porque todo el que practica el pecado de una u otra manera busca una estrategia, busca cómo ocultar su pecado, su maldad, su iniquidad. Muchos buscan muchas maneras, buscan la noche, buscan la oscuridad, buscan las partes solas, pero algo que tenemos que entender, que por más que el hombre quiera ocultar su pecado, tarde o temprano tendrá que salir a la luz. Entonces podemos ver que cuando David, ya Urías ha muerto, David ahora está viviendo con Betsabé. Pero yo quiero que usted entienda algo. Ha pasado el tiempo, han pasado unos meses, quizás nadie sabe, o casi nadie sabe, podemos decirlo así, de lo que pasó entre David y Betsabé. Pero podemos ver algo, que aunque nadie sabe hasta el momento, la vida de David no siguió siendo la misma. David no siguió siendo el mismo. David no siguió siendo la misma persona que tenía esa paz y esa tranquilidad. Y es aquí donde yo quiero entrar, que el Salmo 32 es la expresión de un hombre que quiso por mucho tiempo ocultar su pecado de adulterio, pero no pudo, porque el silencio del pecado, algo que usted tiene que entender, es que el silencio del pecado consume, asfixia, atormenta, acusa, aflige, deprime, enferma, agobia, mata. David quiso ocultar su pecado, y por eso el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, David está diciendo: mientras callé,
me fui consumiendo lentamente. Mientras callé, me sentía asfixiado, me sentía atormentado, me sentía acusado, porque el pecado acusa. Dice que mientras callé, me sentía afligido, me sentía enfermo, me sentía agobiado, me sentía morir. Y son las expresiones de un hombre. Usted tiene que entender, bendito sea el nombre del Señor, que el Salmos es la expresión de un hombre que se dio de cuenta que después que él cometió el pecado del adulterio, nunca tuvo paz con él mismo, nunca tuvo tranquilidad, nunca pudo, bendito sea el nombre del Señor, hacer de cuenta que nada hubiera pasado. Y es que usted tiene que entender, usted que me está escuchando, todo hombre, toda mujer que le falla a Dios, así nadie lo vea, así nadie, bendito sea el nombre del Señor, se dé de cuenta, hay una conciencia que va a acusar a ese hombre, a esa mujer que hizo mal, que cayó de la presencia de Dios, que pecó contra Dios. Porque queremos entender, muchas personas tienen el pecado oculto, y aunque han pasado los años, han pasado quizás meses, o por qué no decir los días, tarde o temprano, déjame decirle, ese pecado te va a consumir, ese pecado te va a agobiar, ese pecado te va a robar el gozo, te va a robar la alegría, te va a robar la felicidad. Y eso es lo que no entiende el creyente, eso es lo que no entiende muchas personas. Muchas personas a la hora de la tentación, todo es novedoso, todo parece bien, y muchas personas ceden a la tentación, pero nunca se ponen a pensar las consecuencias de ceder a la tentación, al pecado. Quizá usted me está escuchando y está siendo tentado, está siendo seducido. Quizá usted que me está escuchando, hay algo que lo quiere inspirar, que lo quiere llevar a hacer lo malo. Yo le quiero decir, deténgase, porque usted lo puede hacer. Pero una vez que usted haga, una vez que usted cometa ese pecado, esa falta, usted se va a dar de cuenta que automáticamente usted va a cambiar. Y aunque usted tenga un plan perfecto para pecar, déjeme decirle que usted va a experimentar lo que experimentó el rey David. Porque la palabra dice en Proverbios 28 versículo 13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto es lo que no entienden muchas personas. David quiso ocultar su pecado, pero mientras él quiso ocultar su pecado, más se consumía, más se afligía, más era el deterioro en su vida espiritual. Porque la palabra es clara: el que encubre su pecado no prosperará, no podrá levantarse, no podrá seguir adelante, no podrá levantar sus manos, no podrá venir a la presencia de Dios. El que oculta su pecado, bendito sea el nombre del Señor, no podrá levantarse. Su vida espiritual va a entrar en un estancamiento, y aunque quiera hacer por naturaleza lo que antes hacía, no prosperará. Por eso usted tiene que entender que hay momentos donde es necesario ser sincero delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, fallé, Señor, pequé contra ti, Señor, caí de tu gracia. Pero también es necesario buscar un hombre, buscar una mujer espiritual, en el cual usted crea que esa persona a la cual usted le comente su pecado, aleluya, no lo va a discriminar, no lo va a divulgar, sino que te va a ayudar a orar, te va a ayudar a clamar para que usted alcance misericordia y Dios lo pueda perdonar, Dios lo pueda levantar. Pero usted no puede seguir así, con ese pecado oculto. No, tiene que haber una persona en la cual, tiene que haber un pastor, un hombre, una mujer espiritual, que no sea carnal ni que viva en bochinche, sino que sea espiritual. Que usted pues dice: mire, hice esto, cometí esto, necesito levantarme, me estoy muriendo, me estoy derribando, deteriorando cada día más. Podemos ver algo. Escuche bien: el rey David por más de un año quiso seguir siendo el mismo que era antes. Quiso seguir siendo el mismo delante de los demás. Quiso seguir siendo el mismo adorador, el mismo orador, el mismo salmista. Quiso seguir siendo el mismo guerrero. Quiso seguir siendo el mismo rey de antes. Lo que pasa es que él no podía,
porque su pecado estaba presente. O sea, David, todo ese tiempo que tuvo su pecado oculto, él quiso seguir siendo el mismo adorador, el mismo salmista. Pero déjame decirle que él no podía, por más que él trató hipócritamente de aparentar ante las personas que él seguía siendo el mismo que cantaba, el mismo que alzaba su voz para entonar alabanza y adoración, el mismo que levantaba la mano. Por más que él quiso aparentar ante los demás, él no pudo aparentar, porque nadie que cae de la presencia de Dios volverá a ser el mismo. Nadie, por más que usted oculte su pecado, usted se va a dar de cuenta que usted no va a poder ser el mismo. Aunque usted cante, aunque usted alabe, aunque usted predique, va a haber un cambio, y ese cambio va a ser notorio, y los que te conozcan van a saber que usted ya no es el mismo, que algo ha pasado, que algo está en usted, que algo está mal. Porque déjeme decirle, usted puede ocultar su pecado, pero usted no puede ocultar el vacío, la ausencia de Dios y de su Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que usted tiene que entender. Usted puede hacer como el rey David, hipócritamente muchas cosas, pero usted no seguirá siendo el mismo. Y algo que tenemos que entender, que David, en medio de toda su situación, quiso seguir teniendo su máscara de apariencia, pero es que ya la alabanza no fluía en los labios de David. Ya no él tenía la misma libertad, porque ahora hay algo que lo está acusando. Hay un pecado oculto que lo está consumiendo. Ahora él ya no era el mismo consejero por el cual el pueblo lo identificaba. Ahora David ya no era el mismo que antes inspiraba ni al pueblo ni a sus hombres de guerra, porque él físicamente, literalmente, seguía siendo el rey, pero no tenía lo más importante, aquel que lo había coronado como rey. Entonces nosotros tenemos que entender, y usted que me escucha allá a la distancia, usted tiene que entender, usted no puede hacer lo que hacía el rey David. Usted no puede estar bajo hipocresía. Es tiempo que usted tiene que entender, es tiempo que usted se tiene que levantar, es tiempo que usted se tiene que restaurar. Usted tiene que permitirle a Dios que Dios te restaure, pero usted tiene que confesar su pecado. Y escuche bien, no podrás silenciar tu pecado. Tarde o temprano será expuesto a través de la predicación, a través de los dones del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, pero tu pecado será expuesto. Por eso esta palabra hoy es para que voluntariamente usted se humille y entienda que usted está mal y que usted le ha fallado al Dios de la gloria. Así es que seguiremos en nuestro segundo programa con esta segunda parte. Espero que Dios bendiga a todos. Si mi pueblo se volviese y me buscara,